Buenos días, hermanos y hermanas. Dios. Me da mucha alegría estar de vuelta aquí otra vez, aquí en Kendo Live, trayéndole la palabra a ustedes de nuestro Padre y Salvador Jesucristo. El hermano estaba dando clases y estaba hablando mucho acerca de Juan. Y para mí, Juan, de Pablo, estaba hablando acerca del hermano Pablo. Muchas gracias. Acerca del hermano Pablo. El hermano Pablo escribió muchas cartas. Y casi todas las cartas que él escribió, las escribió porque él sentía en su carne propia quién era Jesucristo. Y él quiere mucho a Dios. Y él quiere que todos nosotros queramos a Dios como él mismo lo hizo a él. Entonces, para ir a esta clase, yo quisiera ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 5. Vamos a empezar en el versículo 11. Corintias 2, 2 de Corintias, capítulo 5, y vamos a empezar en el versículo 11. ¿Ya estamos ahí? Amén. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, es el versículo 12, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que glorian en la apariencia y no en el corazón. Bueno, aquí podemos ver de que Pablo está hablando el pensamiento que tiene Pablo es acerca de su Salvador. Y él le teme a Dios. Este sentido de temer es de que él tiene confianza en Dios, que él ama a Dios. Entonces por eso él teme a Dios. Entonces él no quiere de que ninguna persona pase por lo mismo que él pasó. Fíjate cómo dice, en la contemplación de ese momento, la que movía a Pablo al temor del Señor, lo impulsaba hacia adelante en su servicio. ¿Qué quiere decir? Que el temor que Pablo le tenía a Dios lo impulsaba a él y lo llamaba para hacer un servicio bueno para Dios. Y eso es lo que todos nosotros, los cristianos, debemos de hacer. Tratar la manera de vivir para Dios, porque nosotros nacimos de nuevo. El propósito de su ministro era persuadir a los hombres para que se reconciliaran con Dios. ¿Para qué él daba clase? ¿Para qué le enseñaba a la gente? Para que la gente se reconciliaran con Dios, no se reconciliaran con Él. Hoy en día, nosotros, cuando a veces que damos clase, cuando a veces que enseñamos y lo que queremos es atraer a las personas hacia nosotros. Pero el deber de nosotros es atraer a las personas hacia Dios. Pero está sucediendo y seguirá sucediendo si uno no le pone atención a las clases de enseñanza que uno está recibiendo. No era la autoridad de la ley, sino la autoridad del Espíritu la que intentaba su ministro. ¿Qué quiere decir con esto? Que él no estaba forzado en las cosas de la ley, sino en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando uno está en Cristo, uno está en Cristo por mediación del Espíritu. Entonces uno tiene que dejar las cosas viejas y empezar las cosas nuevas. Ni siquiera se preocupaba, fíjate que él ni se preocupaba por su propia reputación. Entre los corintios
Lo que él se preocupaba era por la recepción de su mensaje, para que la gente supiera de lo que él estaba hablando y que lo que él estaba hablando era verdad. Él no se preocupaba por él, él lo que se preocupaba por lo que él estaba enseñando. Y entonces había muchas personas de que estaban trayendo un evangelio extraño, un evangelio raro, pero él se esforzaba en enseñarle a la gente la verdad. Y la verdad, como dice la palabra, la verdad nos hace libres. ¿Ok? Versículo 13. Porque si estamos locos, es para Dios, y somos cuerdos, es para vosotros. Oh, mira, dice, porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Bueno, hay muchas veces de a él lo llamaron loco. Hay muchas veces que algunos de nosotros que estamos predicando la palabra y enseñando la palabra, nos llaman locos. ¿Por qué? Porque no comprenden lo que nosotros estamos enseñando. Y nosotros estamos enseñando la realidad de la palabra de Cristo. Son ministros de Cristo como si estuviera loco. Eso está, hay veces de que a Pablo muchas veces le llamaron loco. Una vez a Pablo lo apedrearon, le tiraron piedra y lo dejaron como por muerto. Y usted no sabe lo que hizo Pablo. Volvió otra vez para ese lugar. Volvió para ese lugar. Pablo, para mí, fue un apóstol que hizo muchas cosas por Dios. Él iba para ver a los gentiles. Él estaba programado para ir a los gentiles. Pero él hizo muchas cosas grandes por Dios. Y todos nosotros lo podemos ver en las diferentes cartas, en los diferentes libros que él escribió. Y todas esas cosas están guardadas para nosotros, para que nosotros aprendamos acerca de lo que quiere decir la palabra de Dios. Fíjate como decía, yo más en trabajo más abundante, en azotes, sin números, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. Muchas veces a Pablo lo encarcelaron. A Pablo le dieron ¿cómo se dice? Con látigos, azotes, le daban con azotes. Y Pablo seguía tratando la manera de que ningún alma se pierda, de que todo el mundo llegue a conocer a Dios. Y como ustedes saben bien, que el hermano estaba dando la clase hoy, de que Pablo perseguía a la iglesia. ¿Pero por qué perseguía a la iglesia? Más adelante yo lo voy a explicar. ¿Ok? Le voy a dejar eso con la duda. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjate como dice aquí, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó. ¿Quién murió y resucitó? Jesús. Él se murió por todos nosotros. Entonces, Él se murió por todos nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos y para que nosotros podamos tener una relación con Dios. Porque si Él no se hubiera muerto por todos nosotros, por los pecados que nosotros cometimos, que Él no había cometido ningún pecado, nosotros no hubiéramos tenido ningún tipo de relación con Dios. ¿Por qué habría de vivir Pablo de esa manera? Ahora, ¿por qué es que Pablo vivía de esa manera? Yo le voy a decir por qué Pablo vivía de esa manera. Lo hacía
porque Cristo había vivido así, quien a pesar de poseer la divinidad y de ser Dios, estuvo dispuesto a encarnarse y seguir el camino de la obediencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la cruz, hasta la muerte. Él no cometió ningún pecado, Él no hizo ninguna cosa mala, y más sin embargo, Él se murió por nosotros que somos pecadores. Y siguió el camino que el Papá lo mandó, muriendo por todos, no solo por los elegidos, como algunos sugieren. Hay muchas personas que dicen, no, que a mí me eligieron, que yo te elegí. No, Él se murió por todos, por todas las personas que andan por ahí por la calle, que todavía no conocen al Señor. Él se murió por todos ellos y se murió también por todos nosotros. ¿Sí? Nosotros estamos elegidos ya, ¿por qué? Porque estamos con el Señor y estamos hablando acerca del Señor y sabemos las cosas del Señor y practicamos las cosas del Señor. Pero hay muchas personas de que no conocen al Señor y no saben nada acerca del Señor, pero el Señor también se murió, Jesucristo también se murió por ellos también. Porque Jesucristo se murió por todo el mundo, por todos. Pablo se identifica con Jesús en su muerte, en su resurrección, y vivía con la misma admisión del Señor. Yo no me recuerdo bien en qué parte de la Biblia está, pero si ustedes saben de que Pablo tiene un dichito que dice de que él murió con Cristo, porque Cristo ahora vive en él. ¿Tú me entiendes? Entonces es una enseñanza que prácticamente nosotros los cristianos debemos de tener. Nosotros ya morimos, nosotros morimos en Cristo. Nosotros ahora vivimos ¿qué? En Cristo. Entonces si nosotros vivimos en Cristo, tenemos que hacer un ejemplo vivo para todas las personas que nos vean a nosotros. Pablo se identifica con Jesús en su muerte y su resurrección y vivía como la misma admisión del Señor. El amor de Cristo, que lo había convertido, ahora lo destraba. ¿Qué quiere decir? Que el amor de Cristo, el amor que tuvo Cristo, que se murió por él, cuando Pablo se convirtió, era uno de los mejores discípulos. Era uno que llevaba las bolas nuevas a todos los lugares. Era uno de que sufrió encarcelamiento, sufrió latigazo, la apedraron. Hizo muchas cosas. Y él era y vivía para Jesús. Y todos nosotros debemos vivir y hacer las cosas por Jesús. 16, versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Fíjate cómo está diciendo aquí. De manera de que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así, a Cristo conocimos según la carne. Ya no lo conocemos así. Fíjate, te lo voy a repetir otra vez. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos, aún así, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pero ¿por qué le está hablando de esa manera? Porque él conoció a Cristo cuando él estaba en la carne. ¿Cuándo quiere decir que estaba en la carne? Cuando él no era salvado. Él conoció a Cristo. Pero ya él ya lo conoce de otra forma. Ya no lo conoce así. ¿Por qué no lo conoce así? Porque él ha sido salvado. Yo estuve analizando este versículo muchas veces. Y fíjate cómo dice aquí, Pablo se había opuesto a sus seguidores porque había conocido a Cristo según la carne, según criterios meramente humanos. ¿Qué quiere decir? Que Pablo
perseguía a la iglesia. Y él conocía a Cristo, pero conocía a Cristo con la mentalidad humana, con la mentalidad de la carne. Entonces él perseguía a la gente de la iglesia porque él lo conocía carnalmente, no lo conocía con fe y como se debe conocer a Cristo, que es nuestro Salvador. Entonces él lo conocía así, y entonces por eso es que él perseguía a las personas, a las iglesias, y mataba a gente y los mandaba a matar. Y después, como ustedes supieron, él se convirtió. Y cuando se convirtió, cambió para el bien. Tenía informaciones acerca de Jesús, pero eso no era lo mismo que creer en él. Él tenía informaciones acerca de Jesús, pero ¿qué? No creía en Jesús. Y entonces, prácticamente, si tú no crees en Jesús y no tienes fe en Jesús, que es tu Salvador, el conocimiento que tienes es un conocimiento humano, un conocimiento carnal. La información acerca de Jesús no puede transformar a una persona, a un egoísta, a un drogadicta, ni a ninguna persona. Porque tú conozcas a Jesús, solamente por tú conocerlo, eso no te va a hacer cambiar a ti. Eso no te va a hacer cambiar a nadie. Porque tú lo conoces, sí, pero vas a seguir lo mismo, porque lo conoces. Pero ahora bien, fíjate como dice aquí, solo la conversión podría llevar a cabo esto, como había sucedido con Pablo. La convicción que tuvo Pablo, que reconoció de que Jesús era su Salvador, que Jesús era Dios y que Jesús era el que lo podía enseñar a cómo vivir la vida cristiana, fue la que lo conllevó a él a la conversión y al cambio. Hay muchas veces que nosotros sabemos acerca de lo que Dios quiere para nosotros y le damos tiempo y le damos tiempo y le damos tiempo. Pero si nosotros sabemos que nosotros somos pecadores y que Dios quiere lo mejor para nosotros y de que Dios nos amó a nosotros y de que Dios nos ama tanto a nosotros y nos amó tanto a nosotros que dio a su Hijo para que se muriera por nosotros, nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y llegar al llamado que nos está haciendo Dios. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás en Cristo, ya todas las cosas viejas ya pasaron ya. Entonces eres una nueva criatura. Entonces tienes que vivir para Cristo y como Cristo quiere de que uno viva. ¿Por qué? Porque Cristo se murió por nuestros pecados. Y Cristo no hizo ningún pecado. Nadie está capacitado para reflexionar acerca de esa transformación que Pablo, quien cambió de ser un perseguidor de Cristo a un anunciador del Señor. Fíjate, Pablo era un perseguidor de Cristo y después se transformó a un anunciador de las bolas nuevas. Él perseguía a la iglesia y después ¿qué hizo? Muchas personas que lo veían le tenían miedo porque lo conocían como un perseguidor, pero cuando lo vieron hablando acerca de las cosas buenas, acerca de Dios, todo el mundo se quedaba asombrado. Porque eso nada más que lo hace ¿quién? ¿Quién lo puede hacer? Dios. Es el único que puede hacer el cambio de las transformaciones de todas las personas. Estar en Cristo es una frase que Pablo en muchas de sus escrituras la hace, de que estamos en Cristo, de estar en Cristo. Ocasiones en sus epístolas para hablar de la relación, cuando estamos en Cristo, él lo que está hablando es de la relación espiritual de un creyente con Cristo, de un creyente con Dios.
Eso es cuando Él dice de que estamos en Cristo. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, tenemos una relación espiritual. ¿Con quién? Con Jesucristo. Y la tenemos también con Dios. Debido a que creyó en el mensaje del Evangelio y se identificó por fe con Él. ¿Qué quiere decir? De que todas las personas que han escuchado el Evangelio y por fe se identifican con Jesús, tienen esa relación que tenía o que tiene Jesucristo con Dios. Y es la misma relación que muchos de todos nosotros que estamos aquí, que hemos sido salvados, tenemos con Dios. Y es una relación que es muy bonita. Es una relación que da mucho gozo. Y es una relación que nos da vida eterna. Estar en Cristo es ser una nueva criatura. Cuando tú estás en Cristo, eres una nueva criatura, eres un niño. Sí, ahora tengo 60 años, 40 años, 50 años, pero cuando usted nace de nuevo, estás en Cristo, eres nuevo. ¿Por qué? Porque hace las cosas nuevas. Y entonces nosotros tenemos que volver a nacer. ¿Para qué? Para estar en Cristo. Esta nueva criatura nace por medio del Espíritu Santo, que es el agente de la generación, de la regeneración y dador del nacimiento divino. ¿Qué quiere decir? De que el Espíritu Santo es el que nos otorga a nosotros. ¿Qué cosa nos otorga a nosotros? La potestad de decir de que somos hijos de Dios, que somos hijos de Jesucristo, porque somos una nueva criatura. La antigua vida de esclavitud al yo y al pecado ya pasó. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estás en Cristo de nuevo, ya esa esclavitud que tú tenías, porque cuando uno estaba en el pecado, uno era esclavo del pecado. Entonces, todo eso ya pasó cuando uno está de nuevo en Cristo. Y la antigua vida del yo ya pasó. Entonces uno tiene que adaptarse a la nueva vida, que es en Cristo Jesús. La vida nueva de devoción a Cristo significa que la persona tiene nuevas actitudes y nuevas conductas. Quiere decir que cuando usted está en Cristo, usted tiene nuevas actitudes y nuevas conductas, como mismo lo podemos ver con el hermano Pablo, que Pablo perseguía a la iglesia, pero después que Pablo estuvo con Jesucristo, Pablo lo hacía todo por él. Pablo dice de que él estaba muerto en su cuerpo, pero él estaba vivo en Jesús. Y nosotros tenemos que ser como Pablo, nosotros tenemos que ser como Jesús. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y no encargó a nosotros para la palabra de la reconciliación. Fíjate cómo dice aquí el hermano Pablo, todo esto proviene de ¿quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, que Dios nos reconcilió a nosotros por mediación con Él, por mediación de Cristo, y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo y reconciliando, consiguió al mundo, no tomándoles en cuenta ¿qué? Los pecados. Que dice, cuando usted está reconciliado con Dios, los pecados no le van a contar. ¿Por qué? Porque usted está en Dios, con Dios, por mediación de Jesucristo. Y Jesucristo pagó por los pecados de nosotros. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Que dice de que le encargó a Pablo y a todas las personas que predican la palabra, de que le enseñan a las personas de que ellos pueden ser salvos, de que ellos pueden tener
relación con quién, con Dios. Y tener una relación con Dios es lo más bonito que nosotros podemos tener en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos a tener vida eterna cuando estemos en eso. Como la primera creación del universo, la nueva creación es iniciada por Dios. Todo esto proviene de Dios. ¿Qué quiere decir? Que pues, Dios creó el universo. Entonces la nueva creación viene por mediación de quién? De Dios, que es el que proviene de todo esto. También, como la primera creación, la nueva llega a ser realidad por medio de la obra de Cristo. La muerte de Cristo en la cruz hace posible la reconciliación humana con Dios. Quiere decir de que si Cristo no se hubiera muerto, nosotros no pudiéramos haber tenido reconciliación con Dios y no estuviéramos ahora sentados aquí como nosotros estamos aquí estudiando la palabra de Dios. La reconciliación incluye quitar la enemistad rebelde y pecaminosa del hombre hacia Dios. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres somos de una enemistad, teníamos una enemistad con Dios, éramos pecadores. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando tú eres pecador, tú no tienes ningún tipo de reconciliación con Dios. Fíjate cómo dice aquí. Esto es uno de los muchos logros maravillosos de Dios a favor de una persona en el momento que cree en Cristo para salvarse de sus pecados. Debido a que Cristo llevó el pecado de la humanidad en la cruz, hizo que la paz fuera posible al confiar en la obra de la reconciliación de Cristo. Pasan de la esfera de ira a la bendición de Dios y de la muerte a la vida espiritual. ¿Qué quiere decir? Cuando uno está reconciliado con Dios por mediación de Cristo, uno pasa de muerte a vida espiritual, que es una vida eterna. 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Todos los creyentes, fíjate, todos los creyentes deberían servir a Cristo como embajadores. ¿Y qué es el trabajo de los embajadores? El trabajo de los embajadores es de hacer las relaciones de un país con otro, ¿no? Entonces nosotros, si somos embajadores, nosotros tenemos que tratar la manera de mostrarle y enseñarle a las personas que no conocen a Cristo, hablarle a ellos acerca de Cristo. Eso es una forma de que nosotros podemos ser embajadores de Cristo. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjate, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir? Que Cristo no conocía el pecado, no hizo ningún pecado. Entonces convirtió a Cristo el pecado. ¿Para qué? Para que todos nosotros podamos tener relación con Él. Que eso es lo que quiere Dios, que todos nosotros tengamos relación con Él. Ya falta poquito ya para esto. Ahora Pablo condensa la base de su mensaje. La cruz resumió el amor de Dios con Cristo. ¿Qué quiere decir? De que la cruz, la muerte de Jesucristo en la cruz, eso es lo que demuestra el amor que Dios tiene hacia con todos nosotros. El Salvador fue sin pecado, no conoció el pecado, Él era sin pecado y no hay pecado en Él. El Salvador no conocía el pecado, no era del pecado y no se conoció ningún pecado en Él. Él tomó sobre Él mismo el pecado del mundo.
por nosotros Dios lo hizo pecado. Los pecados del mundo fueron puestos sobre él de tal forma que a la vez su justicia pudiera otorgarse a aquellos que confían en él y por lo tanto están en él. Ese regalo de justicia solo se recibe por medio de la fe. ¿Qué quiere decir? De que la salvación es un regalo, es gratis, no tienes que pagar nada. ¿Por qué? Porque viene de Dios y Él lo da a todas las personas que reconozcan de que son pecadores y quieren tener reconciliación con Dios. Ahora vamos para el capítulo 6, versículo 1. Porque aquí seguimos todavía, o sea, todavía, ahora cuando se pone bueno, esto. Así, pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? De que la gracia de Dios no se puede recibir en vano. ¿Pero por qué no se puede recibir en vano? Porque no es bueno. ¿Cómo era posible que los corintios hubieran recibido en vano la gracia de Dios? Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber de que la gente de los corintios recibieron la gracia de Dios en vano? ¿Cómo? Vamos a verlo ahora. Una forma segura de hacerlo era no creer en el mensaje de Pablo que había expresado, de que muchas personas no quisieron creer en el mensaje de que Pablo le había mandado. Entonces están pensando en el mensaje que la tenían los otros gente que eran acerca de la ley. Los falsos apóstoles de Corintio predicaban un mensaje diferente al de Pablo. La gente, los falsos maestros estaban enseñando otras cosas, como está diciendo el hermano anteriormente en la clase, de que querían de que se circuncidara. ¿Para qué? Para poder ser salvo. Entonces eso era una cosa errónea y no buena. Versículo 2. Porque dice, en el tiempo aceptable he oído, y en el día de salvación te he socorrido he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Fíjate qué bonito está diciendo. Qué bonito está diciendo aquí. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de que debes de salvarte. Porque la palabra lo está diciendo. He ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Entonces yo creo que todos los que estamos aquí, todos somos salvos y todos conocemos a Dios. Pero si hay alguna persona que no conoce a Dios y quiere tener el mismo regocijo que tengo yo y que tienen todas las personas que conocen a Dios y quiere de que Dios lo salve por sus pecados, puede venir ahora y confesar sus pecados y será bautizado en el nombre de Jesús y será salvo como nosotros cuando cantemos el himno de invitación. El himno de invitación va a cantar. Número 36.